Palabras de plenitud con Daniel Patiño. Un espacio para reflexionar y renovar. Stefan Zweig cuenta en su biografía la triste y fugaz historia de Ernie Lissauer, un escritor alemán de los tiempos de la Primera Guerra Mundial. Lissauer era un hombre de enorme conocimiento. Nadie dominaba la lírica alemana mejor que él. También era un profundo conocedor de la música y poseía un gran talento para el arte. Cuando estalló la guerra, quiso alistarse como voluntario, pero no fue admitido por su edad y su falta de salud. En medio de aquel fervor patriótico contra los países que ahora eran enemigos, pronto se vio arrastrado por el ambiente de exaltación bélica propiciado desde la maquinaria de propaganda de las calles de Berlín. El sentimiento de que los ingleses eran los principales culpables de aquella guerra lo plasmó Lissauer en el famoso Canto de Odio a Inglaterra, un poema en 14 versos duros, concisos y expresivos que elevaban el odio hacia ese país a la condición de un juramento de enemistad eterna. Aquellos versos cayeron como una bomba en un depósito de municiones. Pronto se hizo evidente lo fácil que resulta encrespar, incitar y excitar con el odio a todo un país. El poema recorrió Alemania de boca en boca. El emperador concedió a Lissauer la Cruz del Águila Roja. Todos los periódicos lo publicaron. Se presentó en los teatros, los maestros lo leían a los niños en las escuelas, los oficiales mandaban a formar a los soldados y se lo recitaban, hasta que todo el mundo acabó por aprenderse de memoria aquella letanía del odio. De la noche a la mañana, Ernst Lissauer conoció la más ardiente fama que ningún poeta consiguiera en aquella época. Una fama que por cierto acabó por arruinarle, porque en cuanto terminó la guerra, todos se esforzaron por desembarazarse de la culpa y la responsabilidad que le correspondía en esa enemistad y señalaron a Lissauer como el gran promotor de aquella insensata histeria de odio que en 1914 todos habían compartido. Fue desterrado, todos le volvieron la espalda y murió en el olvido, como trágica víctima de aquel oleaje de desafuero que lo había encumbrado primero para luego hundirlo todavía más. Esta historia es un buen ejemplo de lo que sucede cuando se hace redoblar el tambor del odio. El rencor genera más rencor, y si no se está en guardia contra él, pronto se convierte en una ola imparable que hace retumbar los oídos más imparciales y estremece los corazones más equilibrados, porque por desgracia, soplar a favor de lo que desune suele ser más fácil y tentador que lo contrario. Por ejemplo, Friedrich Nietzsche llegó a considerar la misericordia y el perdón como la escapatoria de los débiles, y algunos creen de esa manera. Sin embargo, esta es una total mentira, porque se necesita más empeño y más fortaleza para perdonar que para dejarse llevar por el rencor y los deseos de venganza. Hacen falta más talla moral y más inteligencia para descubrir lo bueno que hay en los demás que para obsesionarse con lo que no nos gusta. Es mejor y más meritorio tirar de lo bueno que hay en cada uno en vez de exasperarles con nuestra arrogancia. Uno no se rebaja cuando perdona y pide perdón, sino todo lo contrario, se engrandece. No hacerlo es alimentar un monstruo que nos terminará destruyendo poco a poco, paso a paso. Yo le llamo a eso la escalera del rencor, donde cada escalón me va llevando hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hasta terminar sumergido en un abismo. Por eso el apóstol Pablo nos dice en Efesios 4:26, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Más adelante, en el versículo 31 de esa misma carta, él dice enfáticamente, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Por el contrario, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Esta es una verdad interesante. Cuando no logramos abandonar rápidamente el enojo, entonces abrimos el espacio en nuestro corazón para dar lugar a la ira,
luego la gritería, después al resentimiento, luego a la amargura y después a toda clase de malicia. Eso es darle lugar al diablo, porque todas esas son características propias de él. Una cosa lleva a la otra. Es como una cadena donde un eslabón se conecta con otro. Es una escalera de descenso, es una escalera de abismo, es una escalera que me lleva al fracaso. Triste, pero la historia de la humanidad manifiesta de forma trágica los frutos amargos de todas aquellas ocasiones en que se fomentaron y exaltaron los sentimientos de enojo, generando violencia, intolerancia, soberbia, maldad entre los hombres. Porque el sentimiento de enojo lleva a las personas a sentirse dolidas y a no olvidar. Y esa situación no resuelta se convierte en resentimiento, donde muchas veces ese resentimiento llega a ser tan enfermizo que se convierte en una raíz de amargura, contaminando con mi rencor a otros y llevando mi vida al fracaso. El escritor a los Hebreos dice de una manera interesante en el capítulo 12 de esta manera: mirad bien, observe bien, pon atención a esto, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos se han contaminado. Qué interesante texto, porque hay una gran verdad ahí y que es una realidad que vemos en nuestro mundo actual. Hay personas que en medio de los conflictos saben resolverlos, que en medio de las ofensas, sean grandes o pequeñas, saben perdonar y pedir perdón y alcanzan el favor de Dios. Pero tristemente hay muchos y una gran cantidad de muchas otras personas que intensifican su enojo y rencor, que alimentan su resentimiento y caen en desgracia como Ernest Lissauer. Porque el enojo no resuelto es una escalera, pero no una escalera que te lleva hacia arriba, sino hacia abajo. No es una escalera que te lleva a las alturas, sino al abismo. No es una escalera que te lleva al éxito, sino al fracaso. Esa es la escalera del rencor. Yo oro y es mi deseo que usted que me escucha hoy pueda hacerle frente al enojo, que no guarde ningún rencor en su corazón y que pueda superar todos los agravios con el perdón de Dios. Acostúmbrese y decídase a ser una persona conciliadora, a ser alguien que escapa de ese círculo vicioso de odio, rencor y resentimiento que parece querer absorberlo todo. A que no se deje llevar por la torpe y simple idea de que la verdad está por encima del perdón siempre, porque no es así. La verdad y el perdón están unidos, la verdad y el amor van de la mano. De hecho, no hay verdad sin amor y no hay amor sin verdad. Tal vez no sea parte de la gran mayoría que cree que perdonar es de débiles, pero le aseguro que vale la pena esforzarnos y tener las fuerzas para ser benignos, misericordiosos, perdonarnos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Le habla un hombre que ha sido procesado en esa área y le puede decir que no hay nada más maravilloso que el reposo de una conciencia tranquila, de no tener ofensas pendientes por resolver, sino saber que cada noche puedo acostarme en tranquilidad y si Dios decide no levantarme, sino llevarme, me puedo ir seguro de estar en paz con todo. Eso es lo que deseo para tu vida, que vivas en paz, tranquilidad, que vivas en armonía, que nunca caigas en la escalera del rencor, que te priva de la felicidad, que te lleva al fracaso, que estorba la gracia de Dios en tu vida, que contamina a otros, sino que puedas abundar siempre en la gracia, verdad y paz en Cristo. Hasta la próxima, que tengas un día lleno de su favor.